Hola queridos amigos, muy buenas tardes. Antes que nada, una disculpa, lo que pasa es que estaban cambiando el internet del Instituto Bíblico y bueno, sorpresivamente cortaron la transmisión. Pues fue una pena que hubiéramos quedado sin terminar la clase. Yo me quedé con la duda en qué periodo nos habíamos ubicado. Creo que estábamos hablando de la destrucción del Reino del Norte. eh, Desconozco si mencionamos la historia de los cartuchos. Eh, si no la mencionamos, ahorita la vamos a mencionar. Por aquí estaba buscando una hoja y si no, ahorita lo buscamos en internet y ahorita se los presento para que sea más práctico mirar. Esta historia de los cartuchos es muy interesante. Déjenme ver si puedo manipular esto, parece que sí. Aquí está. Muy bien. Y aquí entramos a internet. Eh, Muy bien. Entonces, en la fecha que nosotros estábamos hablando, decíamos de, perdón, de este Salmanasar, cuyo gobierno duró pues relativamente algunos pocos años. Lo que pasa, su situación fue que se encontró en medio de dos grandes reyes asirios. Uno de ellos era Teglat-Falasar y el otro era Sargón II. Déjenme ver, aquí no aparece bien lo que eran los antiguos cartuchos. Um, sí, aquí están, ahora sí. Bueno, este es de Agenatón, pero nos va a servir muy bien para ilustrar. Estos cartuchos se separaban normalmente. Quiero buscar alguna otra pieza donde sea más práctico, donde se pueda ver más fácil. En las, en las tumbas se separaban y se ponían o se estaban esos huecos para que cuando alguien muriera, evidentemente si había sido un gran, ¿cómo se llama? Un gran monarca, bueno, pues entonces se le pusiera lo que había hecho. Estos son los cartuchos básicamente. Pero no tenemos algunos que estén separados. Pero básicamente estos son los cartuchos llamados, así les llaman, ¿verdad? Cartridge, pero no veo alguno separado. Bueno, poco importa. Lo que sí interesa es ubicar estas imágenes. Normalmente esta pieza que tenemos aquí, esta está labrada pues en la piedra, pero algunas otras eran separadas y se insertaban. Yo mencionaba ahorita a Teglatfalazar y a Sargón II, porque ellos fueron grandes. Teglatfalazar tuvo la fortuna de crear un armamento militar, de crear un sistema de guerra bastante bueno. Y Teglatfalazar fue el autor precisamente de la guerra siro-efraimita, bueno, no el autor, más bien el invasor en la guerra siro-efraimita, que es del 736 al 732, y Sargón II va a ser el gran conquistador, no solamente de Samaria, sino de todo el mundo. Como mirábamos ahorita estos cartuchos, cuando moría la persona tan importante, tan grande, ¿qué es lo que se hacía? Pues se hacía un cartucho y se iba pegando en su tumba. Entonces había unos huecos en donde se colocaba el cartucho y ahí se ponía fulano de tal, conquistó tales ciudades, hizo esto otro, y entonces ya quedaba inmortalizado, se hacía memorial de esa persona. Y era bastante interesante eso, porque entonces había tumbas de personajes muy importantes repletas de cartuchos por todas las cosas que habían hecho. Nosotros creemos que en el año 722 Salmanasar, que es el que va a ejecutar la destrucción de Samaria, llega, asedia, comienza, y está un rey ahí en el reino del norte que va a ser el rey Oseas. El rey Oseas se llamaba igual que el profeta Oseas, solo que el profeta Oseas predica y anima a las personas a que dejen precisamente su mal vivir y se conviertan al Señor.
El problema es que las personas juzgan de loco a Oseas y muy probablemente lo asesinan. Esto no lo sabemos con certeza, no sabemos eh, cómo lo asesinaron, qué hicieron, lo desconocemos, pero sí sabemos muy bien que desaparece de la escena y Oseas, el profeta, no narra la destrucción del reino del norte. El rey Oseas, que era el poderoso, el soberano del norte, se llamaba igual que el profeta, y este rey sí llega hasta el final del reino del norte. Ahora bien, cuando llega Salmanasar, comienza a intentar destruir. Recordamos que el día de ayer hablábamos de la política asiria. ¿En qué consistía la política asiria? Bueno, pues ellos llegaban a un lugar, tomaban a las personas, las capturaban y se las llevaban, las dispersaban en diferentes lugares, ocasionando con esto que se dividiera la cultura, se paganizaran, se perdiera su identidad. Y de otros lados traían gente y las hacían vivir en ese lugar. ¿Y con esto qué ocasionaban? Bueno, pues ocasionaban una división cultural y al mismo tiempo generaban un problema porque ya no podía formarse un pueblo. Los que llegaban se sentían herederos de una tradición y decían, no, pues es que nosotros también somos judíos, a nosotros también considérennos, pero era imposible esto, porque no podían, así como tal, reconocerse como judíos, puesto que ya no habían nacido ahí, sino que habían sido advenedizos. Muchos otros de culturas paganas que simplemente llegaban allí. Bueno, cuando comienza esta invasión, Salmanasar lo sorprende la muerte. Y pues entonces al morirse Salmanasar, ¿qué se puede hacer? Nada. Se acaba la guerra, se acaba la invasión, se acaba la hostilidad en contra del Reino del Norte y aparentemente llega una calma, una paz de algunos meses. Porque Oseas seguirá insistiendo en que se arrepientan, en que vuelvan al Señor Dios, y parece que esto no es bien entendido por ellos. Entonces, en esta situación es en la que aparece el sucesor, que va a ser Sargón II. Sargón II llega con una campaña militar tremenda, terrible diría yo. ¿En qué sentido? En el sentido de que quiere destruir, acabar con todo. Y Sargón II tiene la habilidad, la fuerza, la posibilidad de hacerlo. Entonces llega y arrasa. En el 722 muere Salmanasar. En el 721 a.C. entra Sargón II. Entonces, muy probablemente se ha creído, sobre todo por los escritos que encontramos en la biblioteca de Asurbanipal, diferentes textos muy interesantes sobre estas partes históricas, que muy probablemente Sargón II habría tenido en su tumba numerosos fragmentos, cartuchos, que habrían dicho, no, pues es que hizo esto, combatió en tales guerras, hizo muchísimas cosas. Teglatfalazar habría tenido también muchísimos cartuchos, un gran estratega militar, verdaderamente sorprendente. Entonces, ¿qué habría hecho Salmanasar? ¿Qué le vamos a poner a Salmanasar en su tumba? Bueno, pues como no hay que ponerle, se cree que le arrancaron algún cartucho a Sargón II y lo pegaron en la tumba precisamente de Salmanasar. Entonces, al hacer esto, ¿qué es lo que ocurre? Que le atribuyen la destrucción de Samaria a Salmanasar para haber dejado algo. Evidentemente que esto sí sucedió, es un artificio. Algunos historiadores consideran que efectivamente Salmanasar, pues eso fue lo que hizo y entonces no tiene mucho mérito la conquista, la destrucción de Samaria. Algunos otros más actuales consideran que la destrucción se le debe atribuir a Sargón II. De Sargón II, en el libro de Brevard Childs, o Childs más bien, que prometí enviar, ahora les voy a mandar todos los libros si Dios me presta vida. En ese libro, el libro del Éxodo, Brevard Childs o Brevard Childs nos habla de la historia de Sargón en un fragmento muy interesante en donde se va presentando poco a poco que él no tenía papá,
que más bien era como hijo de un dios. ¿Por qué? Porque quien no tiene un padre físico, pues entonces tiene como padre a Dios. Y eso es bastante interesante. Permítanme un segundo. Esto es bastante interesante porque cuando una persona pues era famosa al morir, normalmente no nacemos famosos, pero cuando una persona era famosa al morir, se creaba la mitología en torno al héroe al nacer. Entonces, las historias de su infancia se creaban después de su muerte. No es nada sorprendente. Pero cuando una persona es famosa, es entonces cuando nos preocupamos por ella, no antes. Si no es famosa, pues qué sentido, qué preocupación, qué genera. Nada. Pero si es famoso, pues sí. Entonces, en este sentido pensamos que muy probablemente Sargón II, bueno, no muy probablemente, más bien, que su historia de nacimiento está muy emparentada con la historia de Moisés, porque se habla en ambos casos de un niño que surge prodigiosamente en medio de la dificultad, que tiene algunas vicisitudes y todo, pero crece y en el caso de Sargón se cree que era divino, que era un ser divino. Y esto no era, ¿cómo decirlo? No era sorprendente, puesto que en la antigüedad a muchos héroes, a muchos personajes se les consideraba seres divinos precisamente por eso, porque habían conquistado, habían hecho tantas cosas en la vida que bueno, pues se les atribuía una divinidad. Recordamos el caso de Alejandro Magno cuando él va al oráculo de Shiva en Egipto. Entonces, cuando va Alejandro que invade el sur de Siria, Palestina, en el año en el año 333, cuando comienza la dominación macedonia, llega al oráculo de Shiva en Egipto y entra. Entonces, cuando entra el sacerdote, sorprendido le dice, tú eres hijo de Zeus. Se impresiona Alejandro porque se la cree y comienza una invasión tremenda. En pocos años conquistará el mundo propiamente. Un macedonio, joven, bastante joven, hijo de Filipo. La historia de él aparece en los libros de los Macabeos, muy breve, muy sucinta, pero es muy interesante entender cómo se autopercibía él después del oráculo de Shiva. Un elemento que mencionaba en la clase que fue bastante interesante y es que Flavio Josefo es el único historiador que relata una situación de Alejandro Magno. Y es que Alejandro, cuando llega ahí a Jerusalén, ningún otro historiador lo menciona, pero Flavio Josefo sí. Evidentemente que puede ser propaganda judía, pero bueno. Él dice que llegó a Jerusalén y el sumo sacerdote asustado pues salió del templo y se puso ahí a recibirlo. No sabía qué hacer, no sabía si Alejandro venía en paz o venía a destruir o venía a hacer algunas otras cosas, no lo sabía. Entonces, cuando sale el sumo sacerdote, Alejandro llega y se postra en tierra. El sumo sacerdote quedó espantado, sorprendido. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, pues ¿qué estaba ocurriendo? Que estaba adorando a Alejandro. Y cuando se pone de pie Alejandro, le dice al sumo sacerdote, no me postré ante ti por ser quien eres, sino que me postré por aquel que te ha investido sumo sacerdote. Esto lo relata muy bien Flavio Josefo en su libro Las Guerras Judías y es sumamente interesante pensar que Alejandro pudo haber hecho eso. Algunos otros más críticos consideran que este hecho no es verídico, que más bien es una referencia que hace Flavio Josefo precisamente para generar propaganda judía, para generar pues cierto valor sobrenatural a sus instituciones, a las instituciones judías. Bueno, regresando entonces al punto de Sargón, esa es la explicación por la cual creemos que la destrucción del Reino del Norte fue en el 721. Hay algunos historiadores que siguen manteniendo la fecha 722, no pasa nada, respetamos esa posición, pero no es determinante que sea eso. Después de esto
mencioné en la clase el año 701, que es precisamente la destrucción de la Torre de Megiddo y la destrucción del Reino del Sur, que es Judea. Respetaron la ciudad de Jerusalén, esa sí la respetaron, pero porque Ezequías tuvo que pagar un tributo bastante fuerte, terriblemente fuerte, a los asirios. Hay que recordar que en ese momento el invasor, el fuerte invasor que va a llegar al Reino del Sur, ya no va a ser Sargón II, ya no está en ese momento, sino que va a ser Sennacherib. Y Sennacherib es, ¿qué podríamos decir? Un militar bastante aguerrido, bastante fuerte, bastante poderoso y hambriento de poder, hambriento de gloria, con un gran deseo de conquistar, de destruir, de enriquecerse. Y llega precisamente. Entonces, cuando se encuentra con Ezequías, se sabe que incluso dialogan y Ezequías le dice, por favor, no, no nos destruyas, por favor. Y entonces no destruye Jerusalén, pero hay que pagar un precio muy alto. El autor Lester Grave escribe un libro, un artículo muy interesante que se llama Como en la jaula de un pájaro. El libro está en inglés, es bastante interesante, pero habla de la situación, muy probablemente, de la situación, perdón, histórica en la que se vio envuelto Ezequías, pues, ante la visita de los asirios. Cuando ocurre esto, en Jerusalén vamos a encontrar una cierta estabilidad, porque al pagar pues, los tributos no molestan a los jerosolimitanos, no les hacen nada, pero Jerusalén va a quedar limitada, va a quedar sometida a los asirios. Ahora bien, ahí nos vamos a quedar. Yo les había dicho que íbamos a continuar con Manasés el día de hoy, pero no vamos a hacerlo. Y la razón es muy simple, no lo vamos a hacer porque no he explicado en qué consisten los métodos diacrónicos y sincrónicos. Bueno, para hablar de los métodos diacrónicos hay que tener en cuenta algunos elementos importantes. Primero, la etimología. ¿Qué significa diacronos? Cronos significa tiempo y día significa a través. Entonces, el método diacrónico va a ser el método que se hace a través del tiempo. ¿Cómo explicamos eso? Muy sencillo. En la búsqueda de nuestros, ¿qué podríamos decir? Del texto original, vamos a ver cómo es que el texto ha surgido. Y entonces podemos revisar, bueno, es que originalmente era un fragmento muy breve, y después vino un editor y le aumentó, y después vino otro editor y le aumentó. Por ejemplo, vamos a imaginar que alguien, no sé, un papá, este ejemplo ya lo conté en la clase, entonces si ya lo escucharon, discúlpenme, pero espero que quede muy claro. Y es el único que se me ha ocurrido ahorita. Un papá le dice a uno de sus 3 hijos, hijo, ven, va el hijo, y le quiere regalar a ese hijo 50 pesos. Entonces el papá escribe en un papel y le dice a su mamá, a su esposa, pues, ¿verdad? Hazme favor de darle 50 pesos a Luis. Y entonces Luis toma el papel y lo va a llevar a su mamá. Pero resulta que ahí está Juan y Juan ve que Luis lleva un papel y dice, ¿de qué se trata? Déjame ver. Entonces lo ve y dice, hazme favor de darle 50 pesos a Luis. Entonces Juan dice, y otros le escribe, y otros 50 a Juan. Y Pedro, que está por allá sentado, ve que están escribiendo sus hermanos y les pregunta, oye, ¿qué están escribiendo? Ah, pues nomás a ustedes, no, pues también a mí. Y también dale 50 pesos a Pedro. Finalmente, el niño lleva su papel con la mamá y ahí está el resultado. Que ahora el texto original dice cosas nuevas. Se le han añadido cosas.
Entonces podemos hablar de dos editores, el primero que le añadió y también a Juan, el segundo editor que le añadió y también a Luis. En la Biblia esto no es tan sencillo de identificar, evidentemente, pero en la Biblia nos vamos a encontrar precisamente con situaciones en las que después de pensar un poco vamos a encontrar procesos de reelaboración, procesos incluso de construcción, de edición. Y en el libro de Isaías muchos de ellos van a ser visibles. Vamos a encontrar también situaciones anacrónicas en la Biblia. Y las situaciones anacrónicas nos hacen pensar que lo que se está escribiendo no se está escribiendo en el momento en el que está sucediendo, sino que se está escribiendo mucho tiempo después. Por ejemplo, nosotros cuando hablamos de Abraham decimos que tentativamente vivió hacia el 1800 antes de Cristo. Algunos se van más lejos y dicen que al 1900 o incluso que hasta el 2000 antes de Cristo. Es válido porque es la historia que tentativamente ubica a Abraham en ese tiempo. Cuando nosotros leemos el Génesis nos damos cuenta que Abraham ha peleado contra los filisteos, pelea contra los filisteos. Pero resulta que los filisteos llegaron a Siria, Palestina, en el 1200. Entonces son 600 años como mínimo entre Abraham y los filisteos. ¿Cómo pudo haber peleado en contra de ellos? Parece que no es lógico eso. Ese es un anacronismo. Por ejemplo, otro ejemplo de otro anacronismo. Imaginen ustedes que van unos arqueólogos, van a algún lugar y a una, puedo decirlo, se me fue la palabra, un lugar de investigación, una ciudad antigua, unas ruinas, y hay un arqueólogo que empieza a escarbar y encuentra una moneda bastante vieja, bastante antigua, que dice 2000 antes de Cristo. Imaginen ustedes la maravilla de eso, de la antigüedad de la pieza. Y entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que va corriendo con el jefe de los arqueólogos y le dice, mire la moneda que me he encontrado. Dice 2000 antes de Cristo. ¿Y cuál es su premio? La corren. Lo corren a este arqueólogo. ¿Por qué lo corrieron? Pueden pausar aquí tranquilamente y ver por qué lo corrieron. La respuesta es muy simple. ¿Cómo se iba a acuñar una moneda con el nombre de un personaje que iba a nacer 2000 años después? Es decir, no sabían que existía Cristo. Esa moneda era una falsificación que se estaba haciendo después de Cristo, después de que había existido. Eso es bastante obvio, pero es obvio cuando lo estudiamos. Cuando lo pasamos por alto, pudiéramos pasar muchos elementos sin darnos cuenta. Ahorita vamos a tomar un ejemplo de Ezequías precisamente del año 701. Muy bien, entonces retomando este punto, decíamos que este tipo de ejemplos nos hacen pensar que efectivamente no se tiene lógica, no se tiene un sentido pues normal, por así decirlo, dentro de la narración. Vamos a estudiar el libro de Isaías, vamos a detenernos a detalle en él, en algunas cuestiones fundamentales, y yo quisiera que el día de hoy pues repasáramos Isaías 39. Una de las cosas que llama mucho la atención en el final de Isaías 39 es que vamos separando con calma esto, y es que Ezequías vive tentativamente hacia el año 701 cuando recibe la invasión de Sennacherib por parte de los asirios. Y entonces en esta invasión de Sennacherib el profeta le dice, no tengas miedo, no va a haber desgracia durante tu reinado, pero después de ti van a venir los babilonios y van a destruir Jerusalén. ¿Por qué habla de los babilonios
si la destrucción de Jerusalén se da en el año 587? Estamos hablando de 100 años después. Esto es lo que nos hace pensar que el autor sagrado está tomando un elemento que ya conoce, que ya sabe, incluso que ya vivió. Pero para no poner así con detalle todo esto, pues se lo salta y lo pone a manera de profecía, para que sus lectores se den cuenta efectivamente de que aquello va a suceder, cuando en realidad ya sucedió. ¿Cómo comprobamos que ya sucedió si nos está hablando de los babilonios que van a venir 100 años después del rey Ezequías? Pues de una manera muy sencilla, comprobamos que ya sucedió leyendo la siguiente parte, cuando dice, consolad, consolad a mi pueblo, capítulo 40. Entonces, es el engarce literario, es ese vínculo que está preparando entre lo que sería la primera parte de Isaías y el segundo Isaías. Y precisamente de qué van a consolar al pueblo, pues de toda la destrucción que ha habido, de la desgracia que han tenido. Y eso es lo que llama mucho la atención. Desafortunadamente no podemos mirar con tal claridad todos los eventos del libro de Isaías, pero sí podemos dividirlo en tres bloques fundamentales que ya se han hecho en otros momentos. El llamado primer Isaías o proto Isaías, que es de los capítulos 1 al 39. Este primer Isaías abarca la parte histórica, algunos oráculos de castigo, y termina con la profecía de Ezequías. Después aparece el libro de la consolación, que comienza precisamente con el capítulo 40 y termina con el capítulo 55. Ahí tenemos un género dramático bastante interesante, bastante profundo, en el cual el profeta va a presentar al estilo de un teatro a los diferentes personajes, y el único personaje que se mantiene, el único personaje que sale hasta el final, el único personaje que, ¿cómo podríamos decir? Pues sí, está ahí todo el tiempo, pues va a ser Dios, el Señor. Esto es muy interesante porque se revela el nombre de Dios y aparecen otros personajes, pero en un sentido, ¿cómo podríamos decir? Un tanto, pues sí, del estilo de la, se llama dramatis persona, del estilo dramático. Es decir, los personajes que aparecen es como ese juego viejo de adivina quién, en donde decíamos, ¿tu personaje tiene barba? No. Bueno, pues entonces los que no tienen barba, los que no tienen barba se quedaban y los que tienen barba se caían, ¿verdad? Entonces íbamos quitando personajes. En este caso aparece primero la figura del Mesías y se van diciendo algunos, pero aparece la figura del siervo oculta y el nombre que permanece siempre es el nombre del Señor, para resaltar muy bien que es precisamente ese nombre, ese personaje, si así lo queremos llamar, el que conduce la historia y el que lleva desde el principio al final. Y el tercer apartado de Isaías van a ser los últimos capítulos 56 al 66. En estos capítulos tenemos una miscelánea de temas. Estaríamos ya precisamente en la última parte de Isaías, lo que se llama tercer Isaías o trito Isaías. Hay un libro que mencioné en clase de Ulrich Berges, bastante interesante, que se los voy a enviar. No sé si está en digital, pero se los voy a enviar al menos el título. Los que tengan digital ahorita se los voy a enviar para que ustedes los puedan revisar. Bueno, dejando esto de lado, vamos ahora a profundizar en qué consisten estos dos métodos, los métodos diacrónicos, los métodos sincrónicos. El método diacrónico, que es el método histórico crítico, pues va a buscar eso. Si es a través del tiempo, entonces va a mirar la historia del texto. Como ya poníamos el ejemplo anterior, dale 50 a Luis, 50 a otro hermano,
y se encuentra otro hermano. Esto nos haría hablar de ediciones, lo que nos pone a pensar entonces que estamos en una historia de un texto que ha sido reformulado, que ha sido editado, que ha sido mejorado, explicado. Entonces, cuando hacemos eso, estamos, estamos pues editando. Cuando vamos a investigar un texto que sale como resultado de todo esto, pues entonces tenemos que usar el método histórico crítico, que es a través de la historia vamos a hacer una crítica puntual pues a toda la historia, mm, revisando con detenimiento en la medida de lo posible cada elemento, cada elemento, ver si coinciden con el tiempo, si son anacrónicos, si internamente tienen alguna problemática que no se adapte, que sea posterior, etcétera. Y esto es lo maravilloso del método histórico crítico, que es el método que ha sido recomendado por la Pontificia Comisión Bíblica para que no se descuide, que sea la base de los estudios bíblicos. Esa es la cuestión. En resumidas cuentas, el método histórico crítico va a buscar el texto en su forma original, en su forma primigenia, y ya después va a buscar cómo fue evolucionando ese texto, es decir, de forma vertical. El texto original y cómo va evolucionando hasta tenerlo en su forma final. El, o los métodos, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Sincrónicos, viene del griego syn, que significa con, y cronos, que significa tiempo. Entonces los métodos sincrónicos están precisamente con el tiempo. No vamos a preocuparnos por el desarrollo, sino por el texto en su forma final. Estos métodos son muy buenos porque se centran con detalle en la observación del texto y van a descubrir desde otra perspectiva el mismo texto. Por ejemplo, tenemos métodos narrativos, métodos retóricos para los que son discurso, tenemos métodos semánticos, métodos semióticos, tenemos una serie de métodos que nos van a ayudar a mirar el texto, pero ya en su forma final. Ya no nos vamos a preocupar cómo evolucionó o por los borradores, como cuando hacemos algo y luego lo descartamos y lo volvemos a hacer y esos nos quedan como borradores para ya dejar el texto en su forma final. El método histórico crítico o los métodos histórico críticos se van a preocupar por eso, mientras que el método diacrónico el método sincrónico se va a preocupar por el texto en su forma final. De una manera a lo mejor muy sencilla, quisiera que representáramos esto. Es como un pastel. El método sincrónico va a cortar el pastel horizontal, vertical, horizontal, vertical, inclinado, de una forma o de otra, pero lo va a cortar. No se va a preocupar más que por el pastel. Y entonces la manera de abordar este pastel, de cortarlo, eso es lo que va a cambiar. Nada en especial. Pero el método sincrónico va a preocuparse de qué está hecho el pastel, cómo se hizo, quién lo elaboró, etcétera, etcétera. El método diacrónico, perdón. Esas son las diferencias fundamentales entre estos dos métodos. ¿Por qué introducimos esto? Porque queremos recordar que el libro de Isaías no se pudo escribir, no se pudo haber escrito desde principio a fin en un mismo momento. Basta recordar, por ejemplo, la guerra siro-efraimita que se dio en el año 736-732 a.C. El rey de Jerusalén era Ahaz y el profeta que lo visita, ahí dice que era Isaías. Pero vamos a mantener la calma. Y después en Isaías 40 aparece consolad, consolad a mi pueblo. Y eso está en el contexto de la reconstrucción. ¿Cuándo se da la reconstrucción? En el 538 antes de Cristo. Entonces, grosso modo son 200 años. 736 al 538 son 200 años. Más unos 20, 30 que haya tenido Isaías. No es posible que una persona viva tanto tiempo.
Entonces, partiendo desde esa evidencia, tenemos que replantearnos la persona de Isaías. Y entonces, efectivamente, surgirán diferentes dudas al respecto. Ahora bien, entrando un poco en materia, lo vamos a ver con más detalle. Ahorita estamos todavía en la cuestión histórica, pero vamos a ver esto con más detalle. Hay que considerar el capítulo 1 al 12, y del 1 al 6 también, del 1 al 6, 1 al 12, como la llamada memoria histórica de Israel. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que el pueblo de Israel eh, tenía en la tradición popular pues historias, memorias de profetas, no todas ellas contadas, referidas, perdón, puestas por escrito, sino más bien contadas, referidas. Y entonces Isaías, o el escritor de Isaías, o el compilador de Isaías, hace una primera edición de lo que sería esa memoria histórica, es decir, lo que le pertenece al pueblo, las tradiciones que ya están en el pueblo, pero que corren un riesgo, el riesgo de perderse, de olvidarse. Y es por eso por lo que insistirá mucho en recordarlas, pues para que no se pierdan. Van al exilio, entonces corren el riesgo de borrar sus tradiciones, de olvidarlas. Desde esa perspectiva entendemos entonces que el primer editor ponga por escrito toda esta historia. Ahora bien, poco a poco se van dando las ediciones del mismo Isaías y estas ediciones se irán dando con el paso del tiempo. Entonces, al darse con el paso del tiempo, estamos hablando que será precisamente el, el nuevo editor y autor. Eso ya lo iremos viendo con calma, en donde matizará expresiones, en donde cambiará algunas otras, modificará algunas. ¿Y esto para qué? Pues precisamente para ir actualizando el texto, porque se consideraba una herencia del pueblo. Ahora bien, ustedes se preguntarán por qué la gente gustaba tanto de la pseudoepigrafía, los profetas, ¿por qué no se ponían ellos a escribir? ¿Por qué tenían un riesgo? Si ellos mentían o decían algo que de pronto afectara al pueblo de manera grave, aquello se causaba pena de muerte a ellos. Entonces, para evitar la pena de muerte, mejor se atribuía aquello a Isaías. A Isaías, que ya tenía fama, que ya tenía estilo, que ya tenía pues toda una tradición. Y entonces al atribuírselo a Isaías es mucho más sencillo, porque va creciendo el libro como una tradición viva, no únicamente como un libro, sino como una tradición viva, como una serie de, podríamos decir, eh, experiencias, profecías propias de ese pueblo que se siente deudor. Bueno, este video es para sustituir la parte que nos interrumpió. Les agradezco su paciencia, perdonen la hora que lo están recibiendo y primeramente Dios, mañana miércoles nos volvemos a ver. Dios les bendiga y que tengan muy buenas noches.